Ya en el 92, cuando a raíz de que Germán Abdal había sido elegido diputado nacional y era dirigente de ATE, se lleva como primer proyecto en la historia argentina el proyecto para la negociación colectiva, para garantizar la negociación colectiva en la Administración Pública Nacional, porque el Congreso Nacional solo puede legislar para la Administración Pública Nacional, cada provincia debe legislar para su relación en materia de empleo público provincial. Pero el Congreso Nacional se lleva por primera vez ese proyecto en el año 92, que finalmente es sancionado en la actual ley 24.185, la ley que está vigente, la ley que tienen ustedes ahí y que en otro momento vamos a abordar, que tuvo su decreto reglamentario en el año 93, que un poco restringió bastante los alcances que se le quiso dar, pero lo cierto que fue muy importante. Fue la primera vez que, a pesar de que desde 1957 existía el derecho constitucional a la negociación colectiva sin ningún tipo de discriminación, es decir, abarcativa de los trabajadores del Estado, recién 50 años después, o 40 años después, se logró que se reconozca o se reglamente de algún modo el ejercicio de ese derecho. Acá una primera conclusión. Por más que exista el derecho a negociar colectivamente, que existe en la Constitución Nacional de 1959, fue necesario que se garantice el ejercicio de ese derecho. Y para que se garantice el ejercicio de ese derecho, lo primero que se necesitó fue una ley que reglamente el procedimiento de cómo negociar colectivamente. Esa ley lo que hace es decir quién representa a los trabajadores, quién representa al empleador, cuál es el proceso de negociar, cuáles son las herramientas que tienen para negociar, cuáles son las materias que van a negociar, cuáles son las materias que no van a negociar, ¿no? Es decir, todo lo que se establece en esa ley tiene las particularidades propias de las relaciones colectivas en el sector público, pero en general las características generales de cualquier proceso de negociación colectiva. Es decir, que a los trabajadores los representan los sindicatos, es decir, las organizaciones en las cuales delegaron su representación. Primer salvedad, a diferencia de lo que es el sector privado, donde según aquella ley 14.250 de 1953, actual, todavía vigente, establece que la representación sindical es la de el sindicato con personería gremial, entendiendo que hay uno solo por actividad. En el sector público debió reconocerse que a los trabajadores los representan los sindicatos con personería gremial, porque en el sector público existe coexistencia de sindicatos con personería gremial. Es decir, hay más de un sindicato que tiene personería gremial, es una excepción dentro de lo que es el modelo sindical argentino. Debió reconocerse eso. Segunda cuestión, ¿quién representa al empleador? El jefe de la administración pública, según la Constitución, es el presidente de la Nación. Es quien tiene la potestad de designar sus funcionarios, según el artículo 99 o por ahí, ¿no? en la organización del Estado. Sin embargo, debió establecerse que la representación está delegada en el jefe de gabinete de ministros, que además lo hace a través de una secretaría especial, que es la Secretaría de la Función Pública. Pero además debió establecerse que si se va a discutir salario, debe también haber una pata importante como es la del Ministerio de Economía. Pero además deben estar los titulares de los organismos de los cuales se vaya a regir la negociación. El ministro del área, el paritario que sea designado según el área sobre el cual se vaya a negociar o cuál va a ser el organismo. Debió establecerse que se va a negociar, por supuesto, de buena fe, que va a haber un procedimiento especial, donde una de las partes debe intimar a la otra para negociar, la otra debe aceptar, no puede negarse a negociar, deben ponerse de acuerdo en cuáles son las materias para negociar. Esto es común a todo proceso de negociación colectiva. Pero, siendo el Estado, también debió establecerse que hay cosas que no se pueden negociar.
decir, el Estado planteó, o la ley plantea, que no puede negociarse, que por ejemplo el requisito esencial para el ingreso a la administración pública es la idoneidad. No puede establecer un requisito que no sea la idoneidad. No puede negociarse la estructura organizativa del Estado. Es decir, no van a negociarse entre sindicatos y el Estado empleador si va a haber 7 ministerios o 4. Y no va a negociarse lo que sería el poder de dirección, digamos, ¿no? Lo que sería la posibilidad del Estado de dirigir el trabajo. Que esto también es similar a lo que se plantea en el sector privado. Con estas particularidades se sanciona la ley 24.185, es decir, la primera vez que se legisla sobre negociación colectiva en el sector público. Le siguen algunas leyes provinciales, no muchas. Hoy mismo, digamos, 30 años, casi 30, 20 años después de aquella norma, 20 y pico, no son más de 10 provincias de las 24 las que tienen una legislación que reglamente el derecho a negociar colectivamente para los trabajadores del Estado. Pero muchas menos son las provincias que tienen convenio colectivo de trabajo. Si el convenio colectivo en provincia debe haber 5, como para decir algo exagerado. Algunos municipios pueden tener también, otro más, contados con los dedos de una mano. ¿Qué quiere decir esto? Y ahora vamos a avanzar en esta parte de la charla. Que tener el derecho a negociar colectivamente no garantiza que se efectivice el derecho a negociar colectivamente. Tener reglamentado el derecho a negociar colectivamente a través de una ley, como es el caso de la Administración Pública Nacional de la Ley 24.185, no garantiza el ejercicio de la negociación colectiva. Es decir, finalmente, para negociar un convenio colectivo, para obligar al empleador a sentarse enfrente en igualdad de condiciones, a negociar un convenio colectivo, lo que hace falta es fuerza. Igual que en el siglo XIX. Por supuesto, con un camino bastante más allanado. Que lo diga la de Constitución no es menor. Que existe una ley que reglamente cómo hacerlo y que obliga a negociar no es menor. Pero la posibilidad de sentarse a negociar con el empleador y que éste se avenga a negociar un convenio colectivo y sobre todo que ese convenio colectivo sea bueno, para eso se sigue necesitando, como siempre, estar organizado en una organización fuerte y tener la fuerza necesaria para poder llegar a ese convenio colectivo. ¿Cuál es la demostración de esto? Decíamos que en 1992 se sanciona la ley de negociación colectiva. Recién en 1998, 97-98, se comienza un proceso para negociar un convenio colectivo de la Administración Pública Nacional. Ese proceso, en el cual participan ATE y UPCN, se trunca sobre el final, por lo menos para ATE, porque ese convenio colectivo incluía una serie de cuestiones que eran consideradas como regresivas desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, ATE finalmente se niega a firmar ese convenio. Lo firma solamente UPCN, con la mayoría para firmarlo, es decir, con la legalidad para firmarlo. Ese convenio colectivo se homologa en 1999. Es el que se homologa por el decreto 6699. Es decir, formalmente, el primer convenio colectivo para la Administración Pública Nacional comenzó a regir en Argentina en enero de 1999. Sin embargo, ese convenio colectivo no rigió nunca en los hechos. Porque si bien se tenía la legalidad para firmarlo y para homologarlo y para que entre a regir, no tenía ni el gobierno en ese momento, ni UPCN en ese momento, la fuerza para que se implemente, para que se cumpla, para hacerlo cumplir. Por supuesto, con mecanismos también político
sindicales y legales de parte de ATE para hacer más dificultoso que ese convenio, que era un retroceso en los derechos de los trabajadores, se cumpla. Esencialmente lográndose la sanción ese mismo año de la nueva ley marco para la Administración Pública Nacional, que reemplazó el viejo régimen jurídico básico, es decir, la ley 25.164, que reemplazó la ley 22.140 de la década del 80, del año 80 por ahí, 81 creo. Esa ley era superadora del convenio 6699, entonces lo que se planteó era que no se podía aplicar un convenio colectivo que tenía condiciones de trabajo peores que las que se habían conseguido por una ley. Es decir, además, al margen de esa experiencia, ese convenio colectivo que fue primero nunca se aplicó. Hubo que esperar hasta el año 2006, donde, a partir de un cambio de coyuntura determinado, ATE plantea que ingresa el convenio colectivo para modificarlo, el 6699, para modificar las cosas por las cuales no lo había firmado en el año 99, entre paréntesis, dentro de la estrategia sindical para no firmarlo, lo que se hizo fue hacerse un plebiscito, capaz que algunos se acuerden de ustedes, los que en ese momento eran trabajadores del Estado. En el año 99 ATE plantea un plebiscito que se consulte a los trabajadores del Estado si aceptan o no ese convenio colectivo. Se rechazó masivamente. Sí, eso fue la estrategia político-sindical, ¿no? La legal fue tratar de impulsar un cambio en la ley, hacer algunas medidas judiciales, y entonces ese convenio, que había sido inaplicable en los hechos, se plantea modificarlo, por las cosas que ATE quería modificarlo, en el 2004. Se inicia un nuevo proceso de negociación que termina en el convenio colectivo homologado en el año 2006 por el decreto 214 de 2006. ¿Qué quiere decir esto, de algún modo? Haciendo nuevamente un repaso de esta situación. Ni tener el derecho a negociar colectivamente alcanza para negociar un convenio colectivo, ni tener solo la fuerza para negociar un convenio colectivo alcanza para negociar sin tener el derecho. Ejemplos de esta última afirmación hay también, digamos. Hubo muchos conflictos en sectores donde no había convenio colectivo, que a través justamente de una medida de fuerza, de un conflicto favorable a las organizaciones sindicales, a los trabajadores, se logró que se negocie el convenio colectivo, aunque no haya una ley que lo garantice. Recordarán, por ejemplo, el convenio colectivo, el conflicto del Hospital Garrahan del año 2005. Un organismo interestatal, es decir, un organismo que depende de la Administración Pública Nacional, de la Administración de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, no se le puede aplicar ninguno de los regímenes para negociar colectivamente de esas tres provincias. Se fue un conflicto, se fue una huelga muy larga, se fue a una situación de fuerza tal que entre las resoluciones que se acordaron, además de un aumento salarial, fue sentarse a negociar un convenio colectivo, aunque no haya existido una ley que lo negocie. Es decir, con las relaciones de fuerza favorables, sin una ley, aunque no haya una ley que garantice el ejercicio, se puede también llegar a un convenio colectivo. Es decir, se necesitan las dos cosas. Es importante el derecho, es importante que se haya reconocido, es importante que se reglamente, porque a veces uno no tiene la fuerza para impulsarlo, pero sí puede echar mano a que el derecho de algún modo está de su lado, pero también es importante tener la fuerza para impulsarlo, para hacerlo, para negociar el convenio y para hacerlo cumplir, digamos. Esas son las dos cuestiones básicas en la negociación colectiva en general, mucho más en la negociación colectiva en el sector público.